Bueno, Perfecto. muchas gracias de nuevo. El otro día te lo agradecí por teléfono, pero hombre, yo sé que Nada, estáis a ti muy, por el muy interés. liados y vamos, y me puedo imaginar que un ratito para vosotros es muy, muy costoso y siempre es un esfuerzo. Nada, Bueno, se ya sabe. te comenté un poco la idea del proyecto y ya sabes que nosotros estamos sobre todo analizando temas de participación en medios. En el caso concreto, bueno, de momento estamos centrados solamente en España, con la idea de también ampliar y coger algún caso significativo en otros países. Y sobre todo lo que estamos viendo es el tema pues, de participación de usuarios, ¿no? En torno a la idea del, que precisamente da título al proyecto, de audiencia activa y demás. Entonces, vuestro medio nos parecía muy interesante. Bueno, yo ya te comenté que lo conocía pues a través precisamente del premio que os dieron a nivel local en Málaga el año Ujú. pasado, ¿no? Creo recordar, hace más o menos un año, Sí, sí, sí. por esta El año fecha pasado. a través de la opinión y bueno, Ujú. de la facultad y tal también de otros compañeros. Y nos parecía interesante, pues bueno, seleccionar casos como el vuestro, ¿no? Porque son ejemplos de micromedios en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, hombre. En los cuales, pues bueno, eh, nuestra tesis o nuestra hipótesis, que yo creo que tú ahora se trata un poco de que también me lo confirme a lo largo de la entrevista, es que en ese tipo de medios, ¿no? La participación de la audiencia y la innovación es mucho más importante y tiene mucho más peso que quizá en grandes medios que cuentan con más recursos y con una estructura pues un poquito más convencional. Y bueno, en torno a esa idea, también vuestro caso yo creo que es muy interesante porque es bastante particular, bastante peculiar. Si quieres ahora empezamos, me cuentas un poco pues bueno, el germen y tal, pues cómo surgió la idea y yo ya puedo empezar a lanzar preguntas. Yo creo que tardaremos, calculo unos 40-45 minutillos, ¿vale? Ya depende de todo lo que vaya Perfecto. saliendo y demás. Bueno, Muy esto pues cortos para cuando que quieras, no nos si vayamos a más. te parece contarnos un poco el proyecto y ya empezamos con la entrevista. Pues el proyecto, para los que no lo conozcan, es una plataforma de noticias, un proyecto audiovisual. eh, Está sobre Internet, es un proyecto digital, nativo digital, es decir, que nace en Internet, aunque con vocación de convivir con otras plataformas, con otros medios. Es decir, un medio que complementa la actividad que vienen haciendo otros medios convencionales y que tiene algunas peculiaridades, como tú bien decías. Pues es un medio que se centra principalmente en noticias positivas que muchas veces no encuentran su hueco en los medios pues por la propia inercia que llevan muchas veces los compañeros, no porque a ellos no les gustara contar este tipo de noticias, también porque los medios cada vez pues están con menos recursos, es decir, que ha habido un recorte, es decir, que si esta crisis se ha cebado en muchas cosas, pues en una de ellas también es en los medios de comunicación. Nuestra idea cuando surge esto surge precisamente por eso, por un momento de crisis, en el cierre de uno de los muchos medios que se ha llevado por delante la crisis, el de CNN Plus. Una compañera, Salomé Machillo, se pone en contacto con mi compañero, con mi socio Alberto y conmigo, que entonces teníamos una empresa de comunicación recién creada, que es la que está detrás de este proyecto de Historias de Luz, y nos cuenta que ella piensa que hay posibilidades de contar otro tipo de historias, ella pensando sobre todo pues, en congresos médicos, en otro tipo de noticias que muchas veces no encuentran soporte audiovisual a la hora de contárselo a Madrid, de venderle la noticia a Madrid. Ella, con su experiencia de redactora en provincias o redactora en la periferia, pues decía, cuando le vendemos una información a los compañeros de Madrid, aun siendo positiva a lo mejor, muchas veces un avance que se ha dado en un congreso médico, es algún tipo de descubrimiento, de algún tipo de noticia que se podría cubrir y al final se queda en nada, se queda todo lo más en una cola o en un total porque luego ni con qué taparlo. Es decir, no han pensado en cómo van a comunicar esa noticia. Normalmente al final lo único que tienes es 200 personas, 200 congresistas con una maletita en un hotel, en una sala de reuniones y poco más, no hay luego imagen para soportar eso. Cuando nos pusimos a darle vuelta al proyecto, viéndolo realmente, que lo que ella nos proponía, oye, pues se podrían plantear pues algo así como videocomunicados, ¿no? Que es una fórmula que ahora ya sí se usa más, lo usan más las empresas, pues hace 3 o 4 años realmente cuando nos pusimos a pensarlo, pues no estaba tan extendido, pero veíamos que no quedaba la cosa así, es decir, nos pusimos a hacer un piloto de ese proyecto y dijimos, bueno, vamos a hacer un piloto de alguna noticia que podamos ver cómo funcionaría. Y viendo en el archivo que ella tenía, como tampoco teníamos recursos y entonces éramos un proyecto audiovisual, lo hicimos a partir del archivo que tenía ya ella misma de su televisión, de los años y años que llevaba emitiendo aquí 4 barra CNN Plus.
y nos llevamos la sorpresa viendo todo, buscando noticias, que resultaba imposible encontrar una noticia positiva, que al final en un medio pues tampoco sospechoso de tener que buscar ningún tipo de animadversión con esta tierra y demás, pues eh, todo lo que daba al final pues eran rifirrafes políticos, sucesos, pues casos bastante truculentos en muchos casos, o, temas judiciales, alguna que otra información pues sobre, qué te digo yo, Gibraltar, submarinos nucleares y todo este tipo de cosas, hombre, que estando ahí, siendo reales, pues dejaban fuera otras muchas historias que pasan en Andalucía y bueno, una tierra que además es especialmente grande, ¿no? Es decir, que son casi 9 millones de habitantes haciendo cosas, generando actividad, emprendiendo, investigando y nos pusimos a pensar en cómo darle a ese proyecto salida, a esa otra inquietud que teníamos también nosotros, de oye, vamos a contar esas otras historias. Al final pues conseguimos armar un proyecto y que nuestro patrocinador, en este caso que fue Vodafone, le pareciera interesante, le gustara y nos lo respaldara para ponerlo en marcha, aportándonos pues por un lado una parte en especie que eran unos microespacios y una serie de recursos audiovisuales con los que ellos ya contaban de otro proyecto anterior y por otro lado pues un empuje inicial para poder generar nuestro equipo y empezar a armar y desde ese momento, en 2011 finales hasta hoy, pues el proyecto ha ido evolucionando. Tuvimos claro que en Internet pues no hay barreras tampoco, es decir, que también te permite hacer cosas que planteándolo como una televisión convencional o como un medio convencional no tendríamos posibilidad, económicamente sería inviable, pero Internet pues te permite con mucho menos recursos económicos pues hacer un producto de calidad, un producto con los mismos parámetros de calidad que sigue una televisión nacional ahora mismo, nos permitía complementar esa actividad que vienen haciendo los compañeros de los medios, es decir, aportarles a modo de agencia, no entramos en competencia con las agencias porque también nuestra filosofía es de Creative Commons, que pudiéramos compartir los archivos, los recursos, los totales, que pudiéramos hacerlo de una manera que ellos mismos también pudieran hacer su propia pieza, incorporando pues también los elementos que ellos creyeran y apoyándonos mucho, mucho, mucho en las redes sociales también, que es la otra parte que imagino que estaréis también viendo vosotros a la hora de dar participación, y pues poquito a poco generando una comunidad de usuarios más que de espectadores o de amigos, porque al final nos vamos viendo aquí y en la propia red tenemos una dimensión, yo creo que una comunidad ya razonable, con un tamaño razonable, importante, pero que está teniendo mucho más alcance de lo que a nosotros se nos escapa. Al final nos encontramos historias de luz en muchísimos en otros formatos y también en eso estamos trabajando. Este sería el arranque. Tienes tú, Muy bien, bueno, voy a tardar un poquito más porque tengo que estar conectando y desconectando el sin micro para problema. no interferir en tu audio, pero sí que, bueno, me parece bastante ilustrativo el resumen que ha hecho y aprovecho para preguntarte por una de las cuestiones, ¿no? Nosotros hemos como definido varias posibles parcelas en las que puede participar la audiencia o en las que la audiencia puede jugar un papel importante en un medio, ¿no? Tú hablabas del tema de financiación, en vuestro caso, pues bueno, a través de Vodafone, pero en el caso de, sabes que además ahora, pues bueno, está un poco en los que las audiencias forman parte o participan como financiadores, ¿no? Como Uh -huh. mecenas y tal. Vosotros no tenéis ningún precedente en ese sentido, no habéis desarrollado ninguna actuación, tenéis pensado hacerlo. No lo hemos explorado de momento. Ahora mismo precisamente estamos pues buscando nuevos patrocinadores. Es decir, ya tenemos algunos otros patrocinadores en cartera, algunos más que sí se han sumado. Por ejemplo, Stenda, tenemos muchos de los vídeos que hacemos sobre proyectos, empresas y que están saliendo al exterior y que salen, pues nos han apoyado también ahí con un patrocinio en esa sección. Estamos viendo ahora pues otras fórmulas de patrocinio también, porque es verdad que el propio proyecto hace poco lo hemos reformado también, le hemos dado otro otra limpieza de cara y otro formato también en la web, precisamente pensando también en otras vías de financiación. Es evidente que hay que ir planteando también no tener dependencia exclusiva de un solo patrocinador. No hemos explorado todavía la fórmula del micromecenazgo, del crowdfunding y demás, pero bueno, siempre está ahí. Es verdad que entiendo que para eso tienes que tener primero una comunidad lo suficientemente grande y también, hombre, que valore el trabajo que estás haciendo como para conseguir tener un retorno también a medio o corto plazo. Es decir, que no sería un proyecto que nosotros dijéramos y tenemos 40 días para ponerlo en marcha. Yo creo que por la propia dimensión del proyecto, la continuidad que tiene y la estabilidad que necesita para poderse también hacer esto, un proyecto que cada día hacemos 2 vídeos. Es verdad que es una producción
pequeña o grande, según se mire. Es decir, que hacer dos vídeos en el formato que lo hacemos nosotros, pues mira, son producciones muy cuidadas. Es decir, que nosotros, si tenemos que desplazarnos a tres, cuatro sitios para hacer una grabación, pues lo hacemos sin problema. No son informaciones de rueda de prensa, no son voy, pongo el micro y con eso me valgo. En muchas hay que hacer un trabajo de varios días, de varias jornadas de grabación incluso. Entonces, hombre, yo creo que esa fórmula está ahí, pero no la tenemos ahora mismo explorada. No la descartamos tampoco, desde luego. Muy bien. Bueno, y en el resto de parcelas, si te parece, aunque ya han ido saliendo algunas cuestiones sobre la marcha, vuestro caso con el tema de los vídeos, eh, ¿habéis dejado de alguna forma o habéis abierto algún espacio para que sean los propios usuarios quienes ejerzan de productores de esos vídeos o en algún otro soporte o formato? No, hombre, desde el principio, es decir, nosotros desde el principio hay un botón y ahora en el rediseño que hemos hecho queremos que se viera todavía más grande en el que invitamos a la gente a las que nos cuente nuestras historias, las historias que ellos detecten. Es decir, que es verdad que nosotros hemos delimitado en nuestro manual de estilo, nuestro libro de estilo, lo que consideramos que son historias de luz, es decir, que son historias que cuentan algo que no tendría una cabida habitual en los medios de información, que no queremos ser presos tampoco de, mira, esta información sabemos que va a gustar a los medios y la van a coger, pero a lo mejor no va en la filosofía de lo que nosotros queremos, es decir, no queremos caer tampoco en tópicos o en la anécdota, es decir, cosas que no sean la anécdota tampoco. Es decir, cuando hablamos de proyectos de emprendedores o proyectos de investigación, proyectos de solidaridad, de cultura, buscamos que reúnan esas características, hombre, que sean innovadores, no sé, que puedan servir también de ejemplo, de caso de éxito, de motivación para otras personas. Y eso muchas nos están llegando. Al principio es verdad que costaba, éramos nosotros los que buscábamos y buscábamos también en sitios, ¿no? En nichos de información que a lo mejor no son los que suelen consultar todos los medios. Yo te comentaba el otro día con compañeros y demás, pues en las OTRIs, en las oficinas de transferencia de las universidades, que hay muchísimos proyectos que salen de allí, los propios proyectos de excelencia que hacen las universidades y que tenemos aquí compañeros que tienen experiencia en eso, en bichear los abstracts y estar mirando y poner en castellano claro qué es lo que hay detrás de muchos proyectos que a veces les cuesta a los propios investigadores también explicar qué es lo que hay ahí, leer el título del proyecto y luego ves que, oye, que son temas que tienen bastante salida. Y ya te digo, ahora son muchísimas las historias que nos llegan y que estáis viendo, y tratamos incluso de mencionar las redes sociales. Cuando una historia nos ha llegado, tratamos de decir, oye, esta historia nos ha llegado porque nos la ha contado fulanito o menganito. Es decir, que también haya un retorno a quien se ha molestado en escribir. Te diré también eso, que hay una discriminación positiva en aquellas historias que nos llegan directamente propuestas por alguien, porque nos parece que es alguien que se ha tomado el esfuerzo en muchos casos de ponernos un correo y en muchos casos explicándolo muy clarito, haciendo un esfuerzo por explicarnos cuál es la novedad, cuál es lo que tienen ellos de innovadores y la verdad es que tenemos una discriminación positiva en ese aspecto. Las que nos llegan ahí las miramos con más cuidado y a la hora de llamarlos también incluso los orientamos, oye, pues, porque es verdad que muchas veces hay que hacer una recreación de lo que nos están contando. Es verdad que hay historias que te llegan, te la cuentan y todavía no tienen nada con lo que tapar, es una idea. Y precisamente porque no vamos con la urgencia del día a día, tenemos la posibilidad de decir, pues, ¿cuándo vas a tener esto armado? Este proyecto que nos estás contando, en 3 meses, pues, una alertita aquí y en 3 meses te estamos llamando para ver si es verdad que tienes tu proyecto armado. También nos da mucha alegría llamarlos después con el cabo del tiempo, como hemos hecho hace poco, para enviarles un libro que hemos publicado a la gente para ver, oye, qué proyectos perduran y no de los que hemos contado. Algunos contamos hace 3 años y te queda el miedo de, oye, pues lo mismo se han ido al garete y prácticamente dos, tres de casi 2000 que habremos hecho. Es decir, que dos, tres proyectos son los que cuando los hemos llamado ahora nos han dicho, oye, pues no ha funcionado y estamos haciendo ahora otra cosa. Pero el resto, prácticamente todo, no sé, que también es otra buena noticia. Que la gente que se atreve, emprende y hace cosas diferentes, pues les vaya la cosa medianamente bien dentro de lo que cabe ahora mismo. Luego por la vía de redes sociales, que Sí, también la me, verdad que me sí, preguntabas tú la vía por de redes supuesto. sociales. Por redes sociales también nos llegan muchas propuestas. La limitación que tenemos nosotros, y es verdad que nos llegan propuestas de todas partes. La limitación que tenemos nosotros es que nos circunscribimos a Andalucía. No a que sean andaluces, aquí hay mucha gente de muchas partes, de muchos sitios haciendo cosas, pero sí a que se desarrollen en el territorio de Andalucía porque es lo que cubrimos nosotros, no por otra cosa. Aunque luego creo que son historias universales, es decir, que son historias que tienen luego interés y que pueden interesar, y de hecho lo vemos nosotros en nuestras estadísticas, en nuestras métricas y analíticas, pues sí vemos que tenemos muchísimas consultas y muchísimas visitas desde otras partes, porque son historias que hablan
de problemas de salud que afectan a mucha gente de aquí y de fuera y de soluciones que se están buscando pues desde aquí, desde investigadores, desde empresas y demás. Son proyectos que, como decimos, pueden ser motivación, pueden servir de motivación, de ejemplo a otros emprendedores, no solo de aquí de Andalucía, sino del resto de España y del mundo, ¿por qué no? Y eso también hace que a través de redes sociales, que sí somos muy activos, nos llegue también muchas propuestas a la propia plataforma. Héctor, por el porcentaje, sí, aproximadamente, claro, de esas historias y ese contenido que os llegaba a través de los usuarios, si me podría dar un porcentaje aproximado de lo que supone con respecto a vuestra producción total, historias que vosotros pues investigáis de la forma en la que me explicaba al principio, y sobre todo también te iba a preguntar por el éxito, si de alguna forma tenéis medido el éxito de esas historias y si habéis detectado si esas historias que vienen por iniciativa ciudadana de esos colectivos, de esos individuos y tal, tienen más éxito que incluso las que propongan los profesionales o no lo tenéis de ninguna forma auditado. Me parece que esa parte, en vuestro caso, No, en la que buena parte del contenido viene a través de esa vía, y sé que será no, complicado tener auditado datos, te te pregunto por si mentiría, yo creo que acaso. tenemos auditado eso. Es verdad que ahora mismo, pues, analíticas y métricas, pues como en todos lados, se mide mucho y se comprueba mucho más en términos cuantitativos también de mirar, oye, que el número de seguidores en los que creces, en cada una de las redes en las que estás, el número de visitas, es verdad que eso al final sí lo medimos mucho y lo miramos mucho todos los medios, los digitales más, seguramente que el resto también, porque, hombre, son datos que nos vienen bien a nosotros a la hora de ver si lo estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que funciona, qué es lo que no, también por tomar nota, ver qué es lo que tiene más interés a la hora de ver qué es lo que se consume y lo que no. Pero el dato que me pides, es verdad que no tenemos hecho ese estudio de, oye, de que si han funcionado mejor unas historias u otras de las que nos han llegado a nosotros. Yo te diría que ahora mismo, y es verdad que vamos en crecimiento, te digo, también porque yo creo que con el tiempo vas teniendo también más conocimiento del proyecto, del medio, de lo que hacemos. Ahora mismo yo te diría que si hacemos 5 historias del día, si 5 videonoticias, no te hablo ya de la semblanza, pues de esas 5, 2 nos llegan, es decir, 2 de 5 nos llegan prácticamente un 20%, nos llegan propuestas por los propios interesados o por conocidos o por alguien que te dice yo conozco tal proyecto, tal persona que considero que es merecedor de una historia de luz, que lo que hace, a lo que se dedica, pues tendría cabida lo que vosotros hacéis. Y de eso te digo, ahora mismo estamos en estas semanas, pues hemos tenido otro par de ellas, pues estaremos en eso, en aproximadamente un 20% de las que nos llegan vienen por esa vía. Otras muchas, pues ya es verdad que se ha profesionalizado mucho también el tema del gabinete de prensa, de comunicación y demás, y son otros compañeros los que ya sabiendo cómo estamos, pues te cuentan el proyecto de la empresita que llevan o del cliente que tienen y te lo cuentan también, oye, y también nos parece una vía igual de válida para que nos cuenten sus proyectos, porque es verdad que ahora mismo en el tema de tecnología, de empresas, casi todos, por muy pequeñas que sean, se han dado cuenta de la importancia que tiene comunicar lo que se hace, que si no se comunica, pues prácticamente no, es como si no lo hiciera, la verdad. Bueno, te iba a preguntar, ya me has comentado, no existe una remuneración en vuestro caso, te lo digo porque la pregunta la tengo por aquí en general, Ujú. pero no existe una remuneración en vuestro caso a los que aportan las historias también porque existe ese interés, ¿no? Por su parte en, bueno, justo lo que acababas de comentar, pero sí que existen eh, esos otros retornos no monetarios, ¿no? Quizá pues como el libro que comentaba y demás, ¿no? Eh, Aparte también, pues bueno, imagino, y lo vinculamos si te parece un poco al tema de redes sociales, ¿no? El hecho de utilizar vuestros propios espacios en redes sociales, aparte de lo que es el medio, pues para mover ese proyecto y para aumentar su visibilidad, ¿no? O sea, las contraprestaciones no monetarias, ¿no? Que Hombre, en vuestro caso, pues, mm, sí, no, digo, te comentaba, con nosotros nos vemos, es decir, luego cuando nos ponemos a buscar, ver también el recorrido, cuando nos llegan los pingback aquí en el blog y en la web de dónde se está utilizando los vídeos, vemos que muchas de las historias de los emprendedores, de las empresas a las que les estamos haciendo una historia de luz, nosotros luego utilizan la historia de luz prácticamente como vídeo corporativo de lo que hacen, es decir, que en muchos casos no tenían hecho un vídeo y lo están utilizando también a la hora de darse a conocer en su propia página web, en sus propias redes sociales, es decir, que también les está sirviendo en muchos casos a ellos de herramienta de comunicación de sus proyectos, de su empresa, de su grupo de investigación, es decir, que ahora también, oye, pues son muchas las convocatorias de grupos de investigación, de investigadores en las que se valora, ¿no?, la difusión que se hace de los proyectos y nosotros, por como estamos también
nos preocupamos mucho también de darle recorrido a nuestras historias. Pues Cordis, por ejemplo, la plataforma europea de noticias, pues utiliza nuestros vídeos sin ningún problema, es decir, que no sin ningún problema, es decir, lo subimos nosotros mismos, estamos validados por ellos como proveedores de noticias para Cordis en el caso de la investigación y con otros muchos También proyectos. por el tema que comentaba de las licencias, ¿no? Eso facilita. Sí, sí, vamos, nuestra idea, aquí lo complicado muchas veces cuando nos ponemos a analizar, es decir, la competencia. Nosotros no consideramos que tengamos competencia ni en otros medios de comunicación, al contrario, consideramos que complementamos lo que hacemos, lo que hacen ellos y les pedimos que lo utilicen. Es decir, nosotros somos proveedores, es decir, nuestras noticias. Esta misma tarde creo que se está emitiendo en Emprende TV de Televisión Española, se había emitido una historia de luz nuestra tal cual, pero tal cual nos llamaron para pedirnos si la podían utilizar y está puesta tal cual, con nuestra voz, nuestra locución, nuestra mosca y esa está en Televisión Española. Como eso, pues en prácticamente todas las cadenas nacionales tienen cada una con su fórmula, pues a una les gusta personalizarlo y meter su cubilete y hacer un total más que complemente la historia que hemos hecho nosotros, porque si ves nuestra plataforma tienes la posibilidad de descargarte los recursos, los totales, en formato profesional, es decir, en un formato emitible por las propias televisiones. Tienes también la pieza montada sin rotular, pensando también, oye, que hay televisiones locales que la pueden pillar y tienen sus propios grafismos, no tienen por qué utilizar los nuestros para integrarlo dentro de sus informativos, de sus programas. Y nosotros lo ponemos todo muy fácil para precisamente cumplir ese objetivo que tenemos nosotros, que es darle difusión al proyecto. Y de eso también se benefician los propios protagonistas de las historias, es decir, que también están dando a conocer su proyecto y sí tenemos muchos retornos. Y muchos nos dicen, oye, es que ha sido decisivo a lo mejor que nos sacarais vosotros, porque inmediatamente después sí hemos tenido otra avalancha de medios, o por lo menos llamadas de otros medios para interesarse por nuestro proyecto. Es decir, que también nosotros hacemos una producción muy 1.0, es decir, que nosotros nuestros vídeos sí se los mandamos a todos los medios por las mañanas, tenemos segmentadas nuestras bases de datos a la hora de enviar el tema del día. Tampoco le mandamos todo a todo el mundo, entendemos que no queremos convertirnos en spam para los compañeros, que las cuentas de correo de todo el mundo están llenas de cosas, pero si hay un tema de salud, pues si tenemos una base de datos hecha a partir de la Asociación Nacional de Informadores de Salud que hay, a la que le llega a todos los medios, a todos los compañeros que cubren información de salud en toda España, pues les llega una información de salud cuando sacamos una. Pues la información medioambiental o de temas de energía renovable, sostenibilidad, pues a los compañeros de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, a la PIA, les llega también una información ambiental. Y solo esa, no les mandamos la de otros temas que entendemos que no tienen que tener interés para ellos, solo les mandamos esas cuando tocan. Y luego se hace una producción 1.0, en el caso de las teles, pues sí se llama, es verdad que teles nacionales tampoco son tantas, es decir, que son nada las que hay que hacer cuando un tema entendemos que puede tener interés y que puede tener cabida, pues si llamamos y le decimos, oye, que tenemos un tema muy chulo que os podría interesar. Es verdad que al final, pues, también se trata uno de aprovechar las relaciones personales en el sentido de llamar y contar. Tampoco se trata de estar llamando todos los días para contar historias que a lo mejor vemos que no tendrían cabida, pero otras veces sí, buscamos mucho el criterio de oportunidad también. Lo que digo, el no tener que ir con el día a día nos permite ir funcionando pues con una previsión a la hora de plantear, oye, pues los días mundiales, los días internacionales, casos que puedan ser llamativos porque tal día pues se inaugura tal historia y nosotros tenemos eso, lo miramos mucho también en redes a la hora de aprovecharnos en el buen sentido de la palabra, de aprovecharnos de acontecimientos que haya, de hashtags que haya, de etiquetas que haya ese día para recuperar pues todo un archivo que tenemos ya de historias que en muchos casos no pasan, no se quedan desactualizadas, es decir, que a nosotros una historia, igual que le digo que hay historias que nos llegan, la prensa local y microlocal también es una fuente de la que nosotros bebemos, es decir, que no vamos a no, no, no nos interesa ser los primeros en contar algo, a veces lo somos, pero que sí contarlo bien con rigor y contarlo también con el soporte audiovisual que muchas veces pues no se puede hacer en el medio local pequeñito, en el periódico comarcal, regional o local o regional, ¿no? Porque de eso de lo que tira, pero local o microlocal sí, también interactuamos con ellos, con muchos de ellos. A lo mejor lo que me preguntaba. Cierto. Te iba a preguntar un poco el tema de en redes sociales para que no se me quede nada por ahí en el tintero, si me permite. Te iba a preguntar, bueno, un poco por la evolución de lo... Antes ya comentaba, hemos hablado del tema de la posibilidad de que las audiencias colaboren en la financiación, del envío de contenidos, ¿no? De la participación como aportadores de contenido. Y bueno, luego estaría la parte de la interacción entre vosotros como profesionales y los usuarios y bueno, un poco pues las fórmulas de interaccionar a través de redes sociales, pues de enviaros ellos comentarios y tal, ¿no? Y de cómo vosotros lo respondéis. Entonces, volviendo un poco a la parte de redes sociales,
te iba a preguntar que me contaras un poco cómo lo habéis planteado en concreto, en qué redes estáis, qué cambio habéis hecho en los últimos años. Y ya si quieres vamos profundizando un poco por no saturarte mucho de preguntas. Yo te voy ya diciendo, pero en ese sentido, si tenéis, por ejemplo, me interesa mucho un dato, si tenéis algún tipo de política por escrito, de manual o similar en cuanto a la gestión de esos espacios, sobre todo desde el punto de vista de la participación, no tanto de la publicación. Pues sí, vamos, cómo hemos cambiado en el tema de redes sociales, yo creo que de lo que más hemos cambiado, de lo que más evolucionado y de lo que más estamos en prueba-error, porque yo creo que es verdad que aquí no hay una fórmula mágica ni una fórmula secreta, al contrario, nosotros mismos pues nos extrañamos muchas veces cuando funciona una historia en redes sociales y otras no, y tratamos de buscar ahí qué es lo que ha funcionado para repetirlo, pero que ahí la verdad es que es en lo que más estamos probando, prueba-error, también porque las propias redes sociales cambian sus propias normas cada dos por tres y también nos obligan a actualizarnos. Nosotros estamos en bastantes redes sociales. La gran mayoría del tráfico que nos llega, por las estadísticas que vemos nosotros, nos llega de Facebook. Es decir, que Facebook es una red que nos aporta muchísimo tráfico y en Facebook pues tenemos una comunidad bastante extensa. Es decir, que si te digo que no consideramos que los medios sean competencia ninguna, pero sí miramos lo que están haciendo ellos también por tener referencias de cómo crecen, cómo no crecen los medios locales, provinciales y de aquí de Andalucía y la verdad es que podemos decir aquí que estamos muy bien, estamos en 30 y tantos mil seguidores que prácticamente nos sitúa por debajo del ABC, del sur de Málaga y del Ideal, creo yo. No hay otros medios que en Facebook, medios andaluces, quiero decir, tengan una presentación, una comunidad de ese tamaño. Luego estamos en Twitter también, que es otra de las redes en las que estamos con más actividad, la verdad. Y aquí pues también estamos más limitados, ¿verdad? Que ahí no nos podemos comparar con el resto de medios. Tenemos 2 noticias nuevas al día, no tenemos tampoco unos contenidos, no cambiamos un periódico por completo ni nada, ni retransmitimos partidos de fútbol en directo cuando se están haciendo, ni ponemos carteleras ni horóscopos. Pues decir, que con 2 noticias al día, y eso sí, con muchos más contenidos, porque ya te digo que aprovechamos cada día todo lo que haya de oportunidad para recuperar otras muchas historias que tenemos ya ahí, es decir, que no son 2, sino son 2000 las que hay para ir moviendo, ir interactuando, ir funcionando. En Twitter estamos pues cerca de los 18.000, calculo yo, 17.000 y algo, estaremos ahora mismo y ahí sí cuesta más crecer. Yo creo que en Twitter es una red que cuesta más hacer que la comunidad crezca. Estamos también en YouTube y en YouTube sí, vamos, es el soporte en el que estamos, sobre la que funcionamos y en YouTube yo creo que somos por eso, porque tenemos muchísimo contenido, ya te digo, pues casi 2.000 vídeos sobre Andalucía en positivo. Yo diría que somos el mayor portal sobre Andalucía en positivo, es decir que también en el número de seguidores, en el número de reproducciones, pues superamos ampliamente el 1.200.000 reproducciones en nuestro vídeo, que es un número considerable. Tenemos pues, unos 1.000 seguidores, algo así, que puede parecer poco, pero te pones a ver lo que son los canales de YouTube de instituciones, no te digo ya de personas, sino de instituciones, y es un número considerable, ¿no? Es el primer paso para lo que es la viralidad, ¿no? Es que todas estas redes, cuando estamos dando estos números, tú luego amplificas lo que es el círculo de alcance y es como la rueda que va dando vueltas, ¿no? Es decir, que a cada vuelta que das va sumando gente, la rueda se hace, o la bola se hace más grande, es decir, que también es verdad que es una comunidad, y también lo miramos mucho, es una comunidad con bastante peso, es decir, si tenemos seguidores con un número importante de seguidores, a su vez, lo que hace que también le dé más alcance a las informaciones que hacemos. Y luego estamos también en Google Plus, en Pinterest y en Flickr, pero te diré que es verdad que estamos con mucha menos actividad. En Google Plus estamos más por cuestiones estratégicas de posicionamiento, SEO y demás, por esto de que Google trata bien a quien lo trata bien a él y esas cosas. Y en Pinterest, pues en alguna de ellas, ya te digo, vamos en prueba-error. Es decir, que vimos Pinterest, nos pareció interesante, era un soporte en el que también el vídeo tenía cabida y funcionaba con esa idea, y tratando de jugar también a la hora de recuperar imágenes que tenemos, que de cada vídeo y de cada sitio al que vamos, pues salen fotografías muy chulas, la verdad, de cosas que vamos viendo, y nos pareció también un buen sitio para ir probando, pero no le damos el mismo ritmo ni el mismo dinamismo, ni interactuamos tanto, ni nos llega tanta interacción tampoco a nosotros a través de esas redes, en las que principalmente interactuamos y estamos, es eso, en Facebook, en Twitter y en YouTube, sobre todo. Y en cuanto a la gestión de esa participación en esos canales que me acabas de comentar,
Eh, Me gustaría que me contaran un poquito cómo lo planteáis a nivel de profesionales. Por ejemplo, si hay alguien, algún perfil de los que formáis parte del medio más No. dedicado a esa Ujú. gestión. En caso de que lo haya, pues bueno, un poco el perfil, formación, etcétera. O si al contrario, pues lo hacéis un poco entre todos, ya lo tenéis integrado, ¿no? Como la propia dinámica de, bueno, No, yo que va, publico un vamos. tema y tal, y a la vez lo difundo. ¿Cómo funciona en vuestro caso, ¿no? Sí, te En comento también de lo concreto? otro que me Y habías aprovecho preguntado, que también era que lo te del pregunto, y manual. así si quieres, porque sé que las dos No, lo del manual, que no te lo he contestado antes, y sí, sí lo tenemos. sí, el Ujú. manual Sí, ahora te cuento. lo tenéis, ¿no? Que Sí, sí, ahora sí, te me ha cuento. dicho que sí, ¿no? Ah, vale, fenomenal. Pues luego si acaso, ¿está disponible en abierto el manual No, y de hecho o lo está tenéis a nivel de uso en beta interno? permanente, es decir, que lo estamos actualizando permanentemente, probando, incorporando la... Ah, De hecho, tenemos ahí eso, nos hemos marcado el objetivo de cada semana hacer una cosa nueva a ver si funciona. Y no sé yo si lo cumpliremos, pero cada semana tenemos hecho un cuadrante de hoy vamos a probar a hacer esta cosa, la semana que viene vamos a probar a hacer esta otra. Y en eso estamos, pero vamos, sí tenemos más manual, también por otra cuestión que te contaré ahora también, pero vamos, porque nos sirve también a nosotros mismos, oye, que cualquier cambio que haya en el equipo, movimiento, compañero que se mueva, que se vaya, pues oye, hay una continuidad, que alguien venga y sepa cómo funcionamos y demás. Por eso no es lo know-how, ¿no? habitual, es decir, que Digamos. no somos un equipo bastante estable, pero sí es verdad que hay gente que se mueve, se va a un lado a otro, y es verdad que también es interesante contar con una guía que nos sirva también Muy de interesante, base y que de continuidad a lo que hacemos, ¿no? Te digo ya. Ujú. Y en la parte de redes, fenomenal. no, te decía, Sí. el proyecto nuestro ha ido creciendo también en ediciones. Hemos ido haciendo portales hermanos en otros idiomas porque entendíamos lo que te decía. Es decir, que en la red no hay límite y el único límite para las historias que decimos, que pues, son universales, el problema está en el idioma. Es decir, en que los entiendan historias que son interesantes y sin embargo, por lo mejor, la limitación que tienen es que no entienden lo que estamos contando. Y pues vamos, desde hace unos meses, desde el año pasado empezamos con algunas ediciones y este año hemos dado un salto, pues las historias de los nuestros las estamos contando en inglés, un portal en inglés, que es Andalusian News, lo tenemos en francés, en Nouvelles de Andalucía, lo tenemos en alemán, que si no te lo voy a decir, lo ya verás en escrito, que mi alemán no es bueno, lo tenemos también en chino, que tampoco te lo digo, y en ruso desde hace pues un par de días, desde el principio de esta semana empezamos también en ruso. Y a cada uno de esos mm, portales hermanos tienen también sus redes sociales en las que hacen, replican de alguna manera lo que estamos haciendo, pero pensando en cada uno, en la particularidad del público al que va dirigido en cada caso. Es decir, que no todos van a entender ni, ni les va a interesar una historia porque sea en Andalucía. Es decir, que al final hay historias que les va a interesar por lo que cuentan, no porque se están... Me interesa Pues lo que, perdona que te interrumpa, lo que acabas de comentar, el que tengáis perfiles es por no hacer una interpretación luego errónea. Tenéis perfiles entonces diferenciados, ¿no? Para las distintas, o sea, las uh-huh. ediciones en distintos idiomas, tenéis perfiles diferenciados, imagino, en las principales redes En sociales, ¿no? En Twitter, en Twitter, Facebook y en en YouTube, en Facebook. esos casos. Salvo en el caso de China, que tenemos también sus hermanos chinos que son diferentes. Es decir, el Twitter chino, que es Weibo o algo así, me parece, y el YouTube chino, y ahí también estamos. Pero para eso tenéis que iros a China a verlo, no lo podéis ver desde aquí. Pero también compartimos la información ahí. El otro día, Se puede ver sí, sí, desde el otro día leía, no recuerdo, que creo que era la gente de Social Pro o algo así, algunos mensajes que daban que China, aun estando prohibido Twitter, es el país con más usuarios de Twitter. Es decir, que 30 y tantos millones de usuarios de Twitter me parece que había en la red ahora mismo, estando prohibido en China. Es decir, nos llamó la atención, la verdad. Y ya te digo, esos tienen sus propios perfiles que gestionan los compañeros que se encargan de hacer la traducción y de hacer la locución de esos perfiles. Es decir, que ahí, por eso también la necesidad que tenemos de unificar un manual de estilo, también una parte de formación, porque me preguntabas tú por el perfil de las personas que llevan en redes sociales. Pues nosotros tenemos un equipo dedicado a redes sociales y tenemos una persona que coordina lo que es la difusión del proyecto, y cuando hablamos de difusión hablamos de la difusión 1.0, hablamos de las newsletters, hablamos de la llamada esa que te comento que se hace por la mañana a los medios locales, hablamos de gestionar la demanda de información que nos hacen. Oye, pues un periódico nos llama, oye, nos podéis hacer un pantallazo, nos podéis dar un contacto para ampliar la información, aunque luego insertemos el vídeo, pues queremos hacer 4 preguntas más, pues eso lo gestiona una persona.
Y ahí también, de ahí cuelga también el equipo de redes sociales, que son dos personas dedicadas exclusivamente a eso y no le sobra el tiempo a ninguno de los dos. Una sí está dedicada a día completo y otras son pues unas horas las que dedica de esas dos personas. El perfil es de... ¿Dos personas de cuánto? Uy, pues... Más o No, menos. porque te tendría que decir, porque es verdad que nosotros tenemos una redacción descentralizada, porque en la que tenemos un equipo en Málaga, que son dos personas que cubren Málaga, Granada, Jaén, tenemos un equipo en Almería, que cubre Almería, tenemos otro equipo en Córdoba, y luego desde aquí, desde Sevilla, pues se cubre Huelva, Cádiz y Sevilla. Entonces tenemos ese formato porque también veíamos que se nos perdían historias, eso que te digo a la hora de detectar historias. Tratar de hacerlo todo desde aquí, como lo hacíamos al principio, era muy cansado, porque es verdad que plantarte en Almería o plantarte en Tarifa, pues al final se te han ido la mitad de la jornada nada más que en ir y volver en coche y luego la cabeza no funciona igual de bien, teniendo que hacer una historia, pues no es lo mismo. Y luego que la gente que está sobre el terreno le llegan muchas historias, no te digo ya por correo electrónico, le llegan muchas historias de gente que se lo cuenta, es decir, gente que sabe a lo que te dedica. A nosotros muchas historias las cogemos por la calle, simplemente almorzando y porque nos enteramos por algo que nos ha dicho el camarero. El otro día en Málaga conocimos una que estábamos haciéndola yendo en Turismo Andaluz. Fuimos a una reunión que teníamos ahí en Turismo Andaluz a contarle nuestro proyecto y otras derivadas que queríamos hacer con los hoteles y otras cosas que estamos ahí ideando. Y estaba una señora que era la que estaba repartiendo fruta, unos paquetitos de fruta que llegaba a, pues no sé cuántos funcionarios que había allí. Llegó, oye, traía no sé cuántos paquetes y los funcionarios nos explicaba la chica de la puerta de recepción que estaban cambiando que hasta ahora pues, salían a desayunar y que ahora pues no salen a desayunar, le trae su fruta fresca, es fruta de allí de la comarca, oye, pues mangos de no sé dónde, de todo allí de la Sarquía, y que les estaba funcionando así. La mujer nos estuvo contando en el rato que estuvimos allí, mientras pasábamos a entrar la historia, y nos llevamos su tarjetita, su móvil, su número, y una historia de luz que está ya producida para hacerse en los próximos días. Es decir, que de esas hay muchas. Y es verdad que con gente que está en el mismo terreno, les llegan muchas más historias de gente que se lo cuenta. El que sabe que te dedicas a eso se preocupa también en tu círculo de amistades, en tu círculo de conocidos, de contarte historias que piensan que pueden ser historias de luz también. Lo del perfil que te decía de redes sociales, los compañeros que lo llevan en este caso, no te he dicho dos, pues aquí seremos unos seis, aquí no seis, no, siete Sevilla aproximadamente, y voy a contar para confirmártelo. De historia de luz unos siete, y redes sociales pues lo llevarán dos. Y luego cada portal en idiomas lo lleva una persona. Es decir, tenemos a Ana, que es la compañera que coordina todos los proyectos internacionales, por eso precisamente, por darle continuidad y porque haya una labor de coordinación. Ella lleva el portal en inglés y coordina el resto de los portales. Y luego uno de los portales, pues el compañero cuando te digo que estamos descentralizados, el compañero que lleva el portal en francés está en Málaga, está en San Pedro Alcántara, es decir, que lo hace desde allí, cada uno tiene su equipo, su micrófono y se organiza su trabajo a su modo. El resto están aquí, pero ni siquiera están aquí físicamente. Vienen cada vez que tenemos ocasión, porque pensamos que es interesante que hagamos piña, que nos veamos, que nos veamos y que quedemos para poner en común, pero no están ni siquiera físicamente aquí muchos de ellos. Están, ya digo, dos noticias al día, es decir, que también se organizan ellos mucho mejor. En el caso de los idiomas, le hemos dado un decalaje de una semana, es decir, la historia de luz que sale hoy en otro idioma no sale hasta dentro de una semana, porque tampoco, es decir, y tienen una semana entera para traducir, para ver cómo ha funcionado en redes sociales, para ello identificar a quién le van a lanzar en redes sociales esa noticia, a quién le puede interesar, a quién no, a qué asociaciones de enfermos muy concretas para una historia. Yo te digo, al final hay cosas que funcionan muy bien, las intolerancias alimentarias, al gluten, a los celíacos, esas funcionan muy bien las noticias en cuanto a visitas, porque afecta a muchísima gente en todo el mundo y cada vez que se saca cualquier información de algún tipo de avance en ese sentido, de descubrimiento, de mejora de producto, pues hay muchísimas visitas desde el otro lado del charco y desde donde sea, porque es verdad que resultan interesantes. El formato de los compañeros, el de idiomas es aparte. El formato de los compañeros son periodistas. Nosotros, los compañeros que los llevan son periodistas en los dos casos. Es decir, que luego en el de redes sociales, pues verá que el valor de estos compañeros es el conocimiento que tienen del idioma. Pues Betina es alemana, es filóloga, es decir, que al final no son periodistas, pero su valor ahí no es su conocimiento experto en redes sociales, sino el conocimiento experto que tienen de su idioma y sobre todo
de su comunidad, es decir, que hay cosas que no se entienden como las ponemos nosotros, es decir, que no puedes traducir literalmente un tuit, ni puedes traducir literalmente una entrada en un blog, ni siquiera un titular y la pieza, es decir, que si tú ves las piezas que hacemos nosotros, ellos se encargan de encajarla también para que sea inteligible al público al que va dirigido, es decir, que eso también lo miramos. Lo del manual de estilo, te digo, Muy bien. lo ten... No, y también por eso lo Sí, que... no, el manual de estilo le sirve, No, perdona, perdona, que va un perdona, poco es que como retardo, yo... que el manual de estilo le sirve a estos compañeros también para unificar criterios y a nosotros nos sirve también para, sobre todo eso, por ir incorporando lo de la innovación que hablamos, es decir, es ir probando nuevas fórmulas, ver qué funciona, ver qué no funciona, es decir, ver que en horas, hasta ahora, pues, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, hasta ahora llegábamos hasta un momento y parábamos y nos hemos dado cuenta de, hombre, que no tiene sentido, que tenemos, y lo vemos en nuestras estadísticas, tenemos muchísimo tráfico que procede de Latinoamérica, es decir, que creo que Latinoamérica son grandes consumidores de contenido en español, en redes sociales, y no tiene sentido que paremos, es decir, que a otras horas seguimos, no para nuestra comunidad aquí, sino para nuestra comunidad en Latinoamérica, porque nos siguen también ahí. Tenemos también, además nos llegan cartas, es decir, nosotros en nuestro envío segmentado este que te comento, pues uno de los envíos a los que se les llega, se les hace a las comunidades de andaluces en el exterior, a las casas de Andalucía en todo el mundo, la verdad es que hay en todo el mundo, unas 200 y pico. Y a nosotros pues, nos gusta especialmente que nos conteste. La semana pasada nos escribieron de la Casa de Andalucía en París, diciéndonos, oye, que les resultaba gratificante que le llegaran noticias de este tipo, es decir, que probablemente si los que le llega es simplemente por los grandes medios de masa, pues la información que le llega a Andalucía está muy limitada a lo que está limitado ahora mismo, pues está limitado a casos de sucesos, éxitos o fracasos deportivos, que es lo que saldrá en la tele y en el canal internacional, en casos de corrupción de uno y otro lado y poco más, eso, rifirrafes políticos y lo que salga. No creo que les lleguen otras muchas cosas en los grandes canales de masas ni en los grandes cabeceras internacionales, que es lo que les pueda llegar a ellos. Es decir, que les resulta gratificante. Ayer nos escribieron de dónde era, de Santo Domingo de Tucumán, creo que eran Argentina también, de la Casa Regional allí, explicándonos lo mismo, que eran y nietos de andaluces de aquí que les parecía muy interesante recibir informaciones en este sentido. Así que también es gratificante esto que hacemos en esa parte. De lo inicialmente previsto. Muy bien, bueno, sé que me va a decir que no, pero por si acaso te pregunto, aparte de la cuenta general, al margen de esos canales que hay por idioma y tal, al margen de las cuentas generales en Twitter, en Facebook y tal, no tenéis ningún, o sea, como que obligue, entre comillas, ¿no?, a que los profesionales tengáis vuestra propia No, cuenta profesional en redes sociales, como puede pasar en los grandes medios, ¿no? No no, de tendría hecho, mucho sentido en vuestro caso, imagino. yo que las miro aquí, me dice aquí, mis seguidores más activos, más inactivos, los más inactivos, muchos de ellos son compañeros de aquí de la oficina que la tendrán, se la crearían y no la usan. Es decir, y tampoco se le pide que le haga. Es decir, unos tienen una función, otros tienen otra. Es verdad que, oye, que intentamos colaborar todos, yo desde mis cuentas personales, cada uno el que la tiene, pero va en el uso que hace cada uno de lo suyo. Es decir, que tampoco se pide. Es verdad que cuando creamos, pues esto que estamos haciendo ahora mismo, cuando creamos perfiles nuevos para los proyectos internacionales, pues sí, la compañera de internacional, Ana, sí manda un correo a todo el mundo explicando, oye, hemos creado un proyecto nuevo, tenemos tal, estas son sus cuentas en Twitter, pues en proyecto en ruso, si tenéis amigos rusos o gente que esté estudiando ruso, porque también los hay, o chino, pues lo mandamos, invitarlos a que lo sigan porque van a, a encontrar información que les puede servir. Ahora mismo con el boom del chino, no sé, hay muchísimas academias de chino y demás. Es decir, que también en esa parte también hacemos nosotros una labor de presentación a, a las comunidades que creemos que tienen que pueden tener interés en esto. Es decir, que la semana pasada pues, yo me he llevado escribiendo cartas a al consulado ruso en Marbella, Málaga, Granada y Sevilla, que es donde tiene sede el consulado honorífico ruso aquí en Andalucía, pues presentándole el proyecto, diciéndole cuál es nuestra filosofía, qué hace, que pensamos que les puede resultar de interés a lo mejor para la comunidad rusa aquí, pues tener conocimiento de lo que hacemos también. Pensamos que a lo mejor ellos también nos pueden ayudar a darle más difusión al proyecto. Y quién sabe, lo mismo nos identifican a alguien que nos quiera patrocinar alguna sección, que sería ya estupendo. Pero vamos, de momento estamos teniendo contacto. La semana que viene pues nos vemos con el Instituto Francés aquí, del Consulado Francés en Sevilla, también para explicarle. Consideramos que precisamente por como tenemos organizada la información, que las tienes en español, las tienes en cada uno de sus idiomas, pues es también
y por la propia filosofía nuestra de conocimiento compartido, pues es un material didáctico, con uso didáctico que puede servirle y tampoco estamos sujetos a ningún tipo de licencia, no le pedimos a nadie ni que nos pague por usarlo, ni que a academias, a colegios bilingües, que hay muchísimos ahora mismo en Andalucía. Yo creo que en el caso del francés, que me estoy ya preparando ahí a ver que hablo con el consulado la semana que viene, pues son 300.000, son la comunidad con más alumnos estudiando francés en colegios bilingües, es decir, en colegios públicos, no te digo ya en las escuelas francesas privadas, en colegios públicos hay 300.000 alumnos estudiando francés a los que les puede interesar a lo mejor conocerlo en lugar de con los vídeos de Mazzi o de Peter y Paul o con los métodos antiguos, pues usarlo conociéndolo con historias de aquí mismo, es decir, con gente con el acento de aquí mismo y con historias sobre aquí mismo, es decir, sobre lo que pasa en su tierra. Yo creo que es otro modo a lo mejor más, Sí, que al no final sé, es yo la creo que es forma más de digerible a lo mejor para gente que está aprendiendo, estudiando o estudiando español. Es decir, que también hay otra forma de aprender español sin... Es verdad que no es el acento perfecto, pero es el acento real. Es decir, que vas a escuchar cómo habla alguien de Almería cuando te cuenta una historia y vas a escuchar cómo habla alguien de Córdoba y cómo habla alguien de Sevilla y alguien de Cádiz. Es decir, que eso también es interesante. Bueno, vamos, yo creo que ya queda poquito. Te iba a preguntar también, un poco como ya por ir sintetizando la parte de participación, eh, relacionándolo también de nuevo con el tema de medios sociales y de redes, si tuvieras que poner una puntuación del 0 al 5 en cuanto a la forma en la que estos medios sociales influyen a la hora de vosotros plantear vuestra empresa, vuestro periodismo, ¿qué puntuación le pondría de Pero 0 a 5? ¿influyen en qué sentido? Que si nos influyen en los contenidos a la hora de organizar nosotros nuestra estrategia de... Ujú. En cuanto a estrategia, digamos, de empresa, también, por supuesto, claro, en cuanto a la forma de plantear y de difundir. Mm, Plántatelo si Pues, quieres más en vamos, yo creo que general. influyen mucho. Es decir, que en el caso, yo digo, somos un medio digital, probablemente pues, es que vivimos en la red y en la red ahora mismo, pues las redes sociales, nosotros nos gusta llamar lo que son los nuevos contenedores de audiencia. Es decir, que nuestras audiencias, aunque luego tenemos mucho más alcance, el día que sale una historia nuestra, como hoy en televisión española, pues probablemente hayamos tenido mayor alcance que la historia más retuiteada de las que tengamos, pero es verdad que sí, que sí nos influye, probablemente más de lo que debería, que deberíamos poner un poco de distancia y no estar tan influenciados. Yo te diría que influye en un 4, es decir, sobre 5 nos influye mucho y aunque no debiera, pues sí, nos obsesiona mucho aquí a todos, lo de las métricas, las analíticas y demás, pues esto de estar revisando, no sé, yo creo que es útil también porque es verdad que te permite pues cambiar el rumbo cuando algo lo estás haciendo mal, nos parece que es muy útil, te da rápidamente pues también un feedback, es decir, nosotros, hombre, tratamos de hacer historias que sean redondas en el sentido de que no tengan aristas, que no sean historias alguna crítica que puede tener, pues algún tuit que hemos tenido, oye, pues Hemos tenido un problemilla, me parece que ha sido la conexión de Héctor. Bueno, a ver si recuperamos. Héctor, no me oye, ¿no? Me parece que ahora ya está. Hola. ¿me oyes ahora? Ahora, se ha cortado, no sé dónde, Sí, pero dónde me no he te quedado, veo. me he quedado aquí hablando un ratito. Ahora, vale. Y Voy a ya, poner esto grande. cuando he visto que era sospechoso que estuvieras tanto tiempo tan parada, Sí, digo, sí. le va a No, dar algo, mira, y es que no estaba te congelada la preocupes. imagen. Vale. No, no te preocupes. De todas maneras, estamos ya casi terminando. Estábamos hablando del tema de las redes sociales. Bueno, me comentabas que si tuvieras que valorar de 0 al 5 el cómo influían los medios sociales en cuanto a la estrategia que planteabais, ¿no? De publicación como empresa, le daba un 4 pues por el tema, ¿no? De que pues sin, Sí, sin esas redes sociales y tal pues no se el- concebiría de la misma forma, ¿no? La difusión y eso. Y yo te iba a preguntar también, bueno, básicamente, ¿no? En cuanto a innovaciones o en cuanto aunque ya también te lo pregunto más bien como un resumen porque sé que hemos hablado de ello. Si tuvierais que destacar algún aspecto en cuanto a innovación en vuestro medio relacionado con la participación de la audiencia, de los que habéis desarrollado en el último periodo, ¿con cuál o con qué aspecto te quedarías? ¿Qué piensas que es o dicho de otra forma, qué piensas que es lo más significativo de Historias de Luz en cuanto a participación de los usuarios o Pues audiencia la activa, verdad ¿no? lo más innovador en cuanto
en cuanto al arranque, y es verdad que era por lo que nos llamaban incluso otros compañeros para sacarlo, en el momento en el que salimos, era el enfoque de las buenas noticias, porque parece que hay una premisa aquí en el periodismo de que las buenas noticias no son noticias, y ya centrar un medio únicamente en buenas noticias, pues ya en su momento era innovador, es decir, y yo creo que también influyó mucho en el alcance y en la difusión del proyecto el hecho de que, hombre, cuando salimos yo creo que la gente estaba un poco saturada ya de malas noticias, que los informativos y demás en 2011 cuando nosotros, ahora ya pues alguno te habla de brotes verdes y ahora de que pensaba en otro formato, pero nosotros cuando salimos, y lo comentaba mi compañero Alberto, cuando dijimos, ojalá llegue un momento que no seamos necesarios, porque la gente no nos consulta porque haya tantas buenas noticias. Ahora, y oye, nos gusta ver que hay noticias, que hay medios que están saliendo también en ese formato. Está Huelva, buenas noticias, orgullosos de Jaén. Hay otros medios que tienen un formato similar en cuanto a que solo tratan noticias en positivo. Esa era una parte de innovación que con nosotros, pues, la verdad es que creemos que ha influido también en la difusión del proyecto. En el estado de ánimo de la gente yo creo que había también necesidad de consumir buenas noticias. Después, hombre, yo creo que sí tenemos una comunicación cercana, es decir, tener comunidades que siendo grandes te permiten manejar una interacción real, es decir, el dar respuesta a quien te llama, a quien te escribe, es decir, que en las redes sociales, nuestros compañeros de redes sociales, cualquier sugerencia que nos llega, cualquier propuesta, rápidamente se deriva al correo electrónico para que nos lleguen a los compañeros de redacción, a la compañera Salomé, que es la que coordina contenido, para evaluar si la historia que nos están proponiendo y cualquier crítica, cualquier sugerencia, si hay respuesta, si no dejamos ningún mensaje sin responder. Eso me parece que también es interesante. Entiendo que en los medios muy grandes de masas monstruosos, pues es complicado responder a cada una de la audiencia. Bastante, dice, bueno, ya abrimos que nos manden su mensaje al 70-40 y ya con eso nuestra participación sí es bidireccional real. Es decir, nosotros no nos limitamos a decir o retuitear lo que alguien nos pone, es decir, le contestamos. Durante un tiempo, cuando nuestra comunidad era más pequeña, sí nos molestamos, y era más manejable, sí nos molestábamos en saludar a la gente que llegaba nuevo, preocupándonos un poquito por ver oye, qué es lo que hacían o qué inquietudes tenían, y les mandábamos, les dábamos un tuit de bienvenida, mandándoles un vídeo nuestro que pensamos que podía ser de su interés, porque es verdad que al final, pues, por poco que veas de la bio de alguien, o por poco que veas lo que ha retuiteado en la última semana, pues te puedes hacer una idea de cosas que pueden ser de inquietudes que puede tener, y le manda, oye, pues si le gustan los caballos le mandamos algo de hípica, o si le gusta el rugby le mandamos algo de rugby, es decir, que al final, y es verdad que la gente agradecía eso mucho, es decir, que gente que a lo mejor había entrado, sí, 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 es decir, que la gente veía y percibía que era algo para él, que te habían molestado en hacer algo. Eso es verdad que ahora mismo es más difícil de manejar en los crecimientos en los que estamos ahora mismo, por lo menos no. En Facebook no tanto, pero en Facebook es verdad que tampoco hay ese problema. Es decir, la gente es más fiel en Facebook. Quien le ha dado a me gusta en tu página, no se te va mm, por norma general al día siguiente. Cuidamos también mucho el tema de las publicaciones al día que hacemos. Sí tratamos de optimizar mucho el horario en el que lo hacemos cuando vemos que pues, hay más gente conectada o consideramos que nuestra comunidad va a funcionar mejor. Pero en Twitter sí es más fácil ver que la gente es más voluble. Y personalizándolo, dándole respuesta y viendo que realmente no lo tienes como un número más, pues es verdad que la gente eso sí tiene su recompensa. Yo creo que eso también hace que tengamos una comunidad más mm, humana. Hemos estado viendo, antes de sentarme contigo, me ha dado por mirarme y me llamaba la atención, no sé si son datos que os sirvan a vosotros o no, nuestra comunidad en Facebook es mayoritariamente de mujeres, o en un 70-30 mujeres, y es verdad que en Facebook sobre todo son personas, es decir, quien te sigue son personas, no son páginas institucionales, no son centros corporativos, no son universidades, no son... En Twitter, que sí tenemos muchísimos más seguidores de este perfil, si tenemos más perfil institucional, pues te sigue la Alhambra de Granada, o te sirve la Universidad de Málaga, o te sigue, son perfiles impersonales. Sin embargo, tenemos más perfiles de hombres en Twitter. No sé si eso es reflejo de una realidad, que en Facebook es más de mujeres y Twitter es más de hombres, no lo sé. Ya me contaréis vosotros cómo está eso, pero 70-30 en Facebook y en Twitter al revés. Un 70-30 aproximadamente hombres los que nos siguen. Me ha parecido llamativo. Luego, Desde luego. Y a medio plazo, ¿qué estrategias y acciones tenéis previstas en lo que tiene que ver con participación? ¿Habéis pensado
en ampliar la participación a Pues bueno, algún te puedo contar, mira, te digo, producto aquí más o tengo algún tipo de el soporte libro que te más. comentaba, lo tengo por aquí, es un tocho, ¿eh? Haremos uno para que lo tengas. Y este vídeo, los primeros que lo van a recibir son los protagonistas de Historia de Luz, es decir, quienes salen en el libro, es decir, que hay 800, es un libro con vídeo, es decir, que todos tienen tus QR de cada una de las historias, las tienes aquí clasificadas por las secciones en las que lo tenemos, mi momento teletienda, y, y esto les llegará, vamos, queremos hacerlo en las próximas semanas con el patrocinador, con Vodafone, que es el que también nos le parece interesante este proyecto, a la hora de poner en valor lo que ya venían haciendo ellos en el territorio físicamente, es decir, que se viera físicamente lo que venían haciendo. Y lo vamos a hacer primero con los protagonistas. Hoy mismo, en esto que te decía también de recompensa, creo que tenemos una comunidad, la principal comunidad que tenemos es la gente que nos ha conocido porque hemos hecho una historia de luz o han salido en historia de luz. Ahí creo que es donde tenemos la comunidad más fiel, o por lo menos la que sabe muy bien de lo que hablamos, cómo lo hacemos y con el cariño que hacemos las cosas. Hoy mismo hemos lanzado una convocatoria, es decir, que queríamos hacer unos premios que reconocieran precisamente, porque la verdad es que cuando llevas tanto tiempo viendo las historias que estas, pues te dices, hay gente potentísima aquí que no está lo suficientemente reconocida, es decir, que al final ves, pues eso, polistas y otras estrellas que son los que tienen aquí el reconocimiento social, parece aquí, y dices, joder, pues aquí hay gente que tendría que tener otro reconocimiento. Bueno, y al menos en lo que podamos nosotros, pues hemos creado unos premios, los premios Historias de Luz, que queremos entregar, si nos cumple el calendario y todo, el día 4 de diciembre, coincidiendo con nuestro tercer aniversario, que lo hicimos, es una fecha señalada aquí en Andalucía, que fue el tema de la aprobación del estatuto en las calles, la marcha, ¿no? En Málaga más todavía. Es decir, que lo queremos hacer el 4 de diciembre. Hoy mismo le hemos mandado un correo a toda nuestra base de datos de los protagonistas, porque la idea es que los premiados, los premios mediante votación popular, que se puede hacer en la página web. Si entras hoy en nuestra web verás que ha cambiado el formato y hay un botón de votar, que te permite votar las historias, pero no la votación de las 5 estrellas, 4 estrellas, que esa votación la hemos quitado durante estos 3 meses para no generar confusión. Esa volverá cuando acabe la votación. Ahora mismo son votaciones, simplemente un voto por historia, no, ni más estrellas ni menos. Si te gusta una historia la votas, y pidiendo a la gente, pues que ellos mismos también den a conocer su historia, es una forma también de volver a recuperar lo que hicieron y de ponerlo en valor, y a ser posible pues nos gustaría juntarnos por los 1000 y pico que hemos hecho estas cosas, protagonistas estos, en donde sea, en Granada, en Sevilla, en Málaga, cuando consigamos tener cerrado, previsiblemente más para la zona de Málaga o Granada que por aquí, porque es verdad que al final parece que lo centralizamos mucho aquí en Sevilla y queremos juntarnos también con los compañeros de Granada, que es donde tenemos también nosotros logística y soporte, y juntarnos todos los que hemos estado saliendo y apareciendo en Historia de Luz. Una forma también de reconocer eso que hablamos antes de recompensas, premios, pues queremos que haya uno que sea físico, más allá de la mención en redes. Queremos que tengan un premio físico como tal, que se lo entreguemos el 4 de diciembre. Eso es lo más inmediato. Y luego formatos, pues hemos desarrollado un catálogo de productos, bueno, pues este que tengo aquí es el catálogo de productos de todo lo que se le puede ocurrir hacer en merchandising. Nosotros ya tenemos hecho, mira, manteles, tenemos salvamanteles con para cafeterías y demás. Hemos hecho un piloto con los manteles aquí en la facultad, en la Escuela de Ingeniería y Filología, creo que fue en la que lo hicimos. Pues es verdad que aquí tienes, con el mismo mantel, tienes un código QR para cada una de las historias, es decir, sin cambiar el mantel cada día se va actualizando lo que vas haciendo. Este lo tenemos hecho en inglés porque estaba pensando también en otros formatos, que son cosas que al final, aeropuertos, estaciones, sitios en los que la gente o va solo o está de paso y pasa muchas horas esperando para coger un embarque, hacer un embarque, pues al final tienes ahí en donde echar un rato viendo algún vídeo, alguna noticia. En hoteles estamos pensando también en el formato del libro, postales, las postal free también tenemos otras hechas. Estamos preparando un pack del Erasmus que hemos llamado nosotros aquí como embajadores magníficos de Andalucía, que van aquí y que joder, esta tierra les queda a ellos como elemento ya importante en su vida, es decir, que son unos magníficos embajadores cuando vuelven a su casa y probablemente van a mirar siempre lo que pasa en Andalucía con muchísimo más interés que cualquiera que haya pasado, no solo ya turista. El turista viene y se va, le puede haber gustado, pero después ir a otro sitio. Pero quien ha tenido aquí una vivencia personal como un Erasmus, que ha pasado aquí unos meses y aquí le quedan luego amigos, le quedan amistades, pues creemos que también son un público muy interesante a la hora de conocer lo que hacemos, las historias de luz. Ideas tenemos ahí ahora mismo muchas, la verdad, y Muy bien. Bueno, y para ir terminando ya te preguntaría en qué medida crees que depende
de la supervivencia, en este caso de Historias de Luz, ¿no? De un medio No, como no, el vuestro, lo somos, hombre, somos pequeñito y pequeñitos. tal, en el buen sentido de la palabra, no, no lo digo en lo de pequeño. ¿Depende de qué? ¿En qué medida Ah, depende de esto? Perdón. no, que no sé, ¿de qué Es que depende? no, No me he he enterado tenido de un la eco y pregunta, no, no he y entendido no el he final de la escuchado el pregunta, comentario que me perdona. hacía. No, con el audio, no, no te comentaba que en qué medida piensas o sea, cómo condiciona para la supervivencia de un medio en el futuro el tema de dar mayor o menor espacio a la participación de la audiencia. Es decir, si vosotros os No, yo plantearais creo las que cosas de no, otra manera, no ¿pensáis que nosotros, podríais prácticamente sobrevivir ningún o...? medio podría vivir sin dar participación y ahora más que nunca. Es decir, la gente ahora mismo reclama participación. Es decir, que es paradójico que estemos en una crisis del periodismo en el momento en el que más comunicación hay, donde la gente más comunica, más interactúa, más demanda información y la gente pues quiere precisamente eso, quiere que se la escuche, quiere participar aportando también, es decir, aportando sus historias, aportando sus fotos, aportando sus vídeos, aportando, es decir, que nosotros, es verdad que, por ejemplo, hicimos una sección al principio, es verdad que no teníamos entonces ni una masa crítica y demás para intentarlo, nos llegaron pocos y nosotros mismos nos dimos cuenta que era complicado, es decir, que tendríamos que recuperarla más adelante, que era la de tus historias de luz, pensando en, hombre, que la gente nos mandara sus vídeos. Es verdad que ni entonces había tanto smartphone cuando empezamos, ni tantos vídeos, ni era tan fácil, pensando en darle una salida a eso. Nosotros, otro proyecto en el que estamos trabajando ahora y en el que queremos darle mucha cabida a eso es una web TV ya más completa, con su parrilla, con su canal, en el que, vamos, ya lo estamos haciendo desde Alma, desde Ideas con Alma, que es la empresa nuestra, pero el primero que vamos a hacer como piloto lo vamos a hacer a partir de todo nuestro material. Vamos a llamar andaluciaes.tv y ahí lo que queremos es dar salida a toda esa necesidad que hay de comunicación en las universidades, en las facultades, pues hay certámenes de cortos, hay de documentales, hay gente haciendo sus noticias. Es verdad que hay que delimitar que no todo es información fiel, es decir, que el yo periodista tampoco vale, es decir, que la gente tiene que saber dónde acudir a la hora de encontrar unas informaciones pues con un rigor y con unas fuentes confirmadas, es decir, que no vale, cualquiera vale para ser periodista, no, pero sí la gente tiene una necesidad de comunicar y yo creo que van a sobrevivir aquellos medios que sepan canalizar esa necesidad que tiene la gente, es decir, que comentabas tú ante otros medios con otras fórmulas, pues mira, el diario.es con la fórmula de socios y participaciones, pues sacan unos ingresos considerables, por lo menos que les permiten mantener una menor dependencia de los grandes anunciantes, ¿no? Son fórmulas interesantes y yo creo que al final el que no le dé participación no es que tenga más o menos fortuna, es que directamente lo va a tener complicado para que la gente acuda a ello. ¿Okay? En eso nosotros por lo menos lo vamos a tener muy claro. Las fórmulas que vayamos haciendo van a ir encaminadas a dar más participación a la gente. Algún día te enseñaremos el borrador que tenemos aquí No, que te decía, digo, una cuestión que a raíz de lo que decía me ha surgido y me ha despertado curiosidad. Comentaba el tema de las facultades, de dar salida a los proyectos, ¿no? A gente que tiene talento, ¿no? En definitiva, gente joven que está haciendo cosas muy chulas y tal. Antes hablábamos de la analítica, del seguimiento de los usuarios. ¿Tenéis algún tipo de dato, primero en cuanto a perfil de lectores, bueno, de usuarios, perdón, por edades y tal? Y sobre todo, me interesa saber si tenéis algún indicio, aunque no sea del todo exacto, para saber si la gente que viene del mundo de la comunicación, profesionales y los futuros periodistas, los jóvenes que están estudiando pues, en la Facultad de Andaluza, os conocen, os siguen, pues etcétera, ¿no? aprovecho Me parece... y te cuento. Hoy mismo hemos estado reunidos con la decana de la Facultad de Comunicación de aquí de Sevilla, que nos conoce y nos sigue, pero y interactuábamos con ella como historia del uno, ya como impresión personal, es decir, que ella retuitea a menudo. Y hoy le habíamos pedido una cita por contarle con detalle el proyecto, es decir, que es verdad que hay mucha gente que conoce el proyecto por redes sociales, pero no conoce las derivadas del proyecto en cuanto al alcance en el resto de medios, o a lo mejor alguien ve una noticia nuestra en la televisión y firma Historia de Luz y no sabe tampoco a qué responde eso. Es decir, que nosotros en las teles locales los puedes ver ahora mismo en 8TV, aquí en las de Sevilla, que son las que yo sí tengo sintonizadas, sí las puedes ver en prácticamente todas. Es decir, y de Málaga pues nos han pedido también, no sé, Onda Luz, me parece que era la que tenéis por allí,
en algunos programas también, ahí, al final la gente pues no tiene la dimensión completa y nosotros ahora estamos haciendo una parte más de ir a contar el proyecto también. Sorprende a la gente, le sorprende que vayamos y no le pidamos nada. Es decir, la decana está sorprendida de que viniéramos a ofrecer. Nosotros creemos que es interesante y así se lo contábamos a ella y queríamos hacerlo también con el decano de la Facultad de Periodismo, también por invitarle a que forme parte del jurado de estos premios que te digo, nos parece, hombre, que tenga un criterio periodístico la evaluación de los proyectos, aparte de otra serie de elementos de otros miembros que habrá del jurado, pues le queríamos contar que en este tiempo nos hemos hecho con un archivo, que son horas y horas de grabación en bruto, no te digo ya las piezas editadas, que nosotros ahora mismo lo utilizan. Hay escuelas de periodismo privadas que lo están utilizando a título particular, porque son compañeros que conocen el medio y utilizan nuestros recursos. Esos recursos están ahí para usarse. Nosotros, la verdad es que como medio, pues sí tenemos una vocación más por lo público, todo hay que decirlo, y que más convicción. Nos hemos formado ahí y creemos más en lo público y la necesidad de que haya una educación pública de calidad y planteamos la posibilidad de ceder. Yo creo que queremos comentar eso también al decano porque ahora mismo de Málaga, porque las facultades de comunicación de toda España están en una asociación que las engloba a todas y la preside ahora mismo el decano de Málaga. Contarles la posibilidad de poner en compartir con vosotros, con las facultades, este archivo del que ya disponemos. Es decir, que los propios estudiantes puedan formarse o puedan utilizarlo a la hora de hacer sus prácticas, sus montajes, sus spots, utilizando recursos reales que a lo mejor cuesta más conseguir desde la facultad, en el sentido de, oye, entrar en quirófanos, entrar en laboratorios, entrar en instalaciones termosolares o eólicas, pues probablemente va a estar más complicado. Es decir, que muchas veces a nosotros nos cuesta y no digo que nos cuesta, que dedicarte tiempo al principio nos costaba más. Ya les mandas a los investigadores, a las empresas, les mandas el resultado, un ejemplo, y ven de lo que les vas el formato que vas a hacer y demás, entonces ya sí entran. Pero es verdad que yo creo que tenemos ahí todavía una asignatura pendiente. Tenemos que hacer más porque nos conozcan en la comunidad universitaria. A lo mejor la de comunicación sí, la de la Facultad de Comunicación sí, pero y los antiguos compañeros, es decir, que, oye, que nosotros con los compañeros que interactuamos, pues nuestro compañero en Granada pues preside la Asociación de la Prensa en Granada, es decir, que el equipo que tenemos allí el mismo, pues evidentemente sus compañeros conocerán a lo que se dedica y los vídeos que hace y demás. Y aquí en Sevilla, pues sí, nos han invitado a muchísimas jornadas, tanto la Asociación de la Prensa de aquí como otras asociaciones de prensa de la provincia, en Huelva, en Cádiz, es decir, que hemos ido ya a muchas. Yo creo que la profesión sí nos conoce, los futuros profesionales probablemente tengamos que esforzarnos más en que nos conozcan. Que ahí tendremos que poner nosotros nuestro granito. Y sobre el perfil de audiencia nuestra, es complicado, es verdad que si lo ves en redes sociales, hay redes sociales que sí te lo segmentan muy bien, Facebook sí nos da una foto fija de los usuarios que tenemos y pues prácticamente el 30 y tantos por ciento, la tercera parte de nuestro tráfico está entre 25 y 44 años. Son los perfiles de usuarios que tenemos. En Facebook, sí, y es verdad que en nuestro portal en concreto, no Sí, sé si con es la que las noticias, diferencia es curiosa verdad de que género. como Facebook te da la estadística de cómo está tu portal y cómo está de media Facebook, nosotros estamos 20 puntos por encima en cuanto a mujeres que la media de Facebook. Es decir, no es que Facebook haya más mujeres que hombres, simplemente que a nuestro proyecto lo siguen o les gusta más a mujeres que a hombres. No sé, una particularidad que me ha llamado la atención. Y en lo de la universidad, pues tendremos que poner más de nuestra parte. Es verdad que estamos tratando de hacer fuerza, lo que pasa es que no podemos multiplicarnos para ir a más jornadas 1.0 que nos invitan a muchas y no a todas no podemos ir como nos gustaría, porque es verdad que estamos los que estamos, vamos a casi todas las que nos invitan y encantados de que nos inviten a contar lo que hacemos, tanto a la comunidad científica para explicarles cómo hacemos nosotros y cómo creemos que deberían comunicar sus avances, o a la comunidad de emprendedores, no porque nosotros lo seamos, sino por contar lo que estamos viendo que hacen otros emprendedores y cómo les puede estar sirviendo trasladar su proyecto en imágenes, en eso sí mucho. Y la de la universidad, pues eso ha quedado hoy también sobre la mesa. Nada, si tienes mano con el Sí, decano, yo dile un poquito lío si no manejáis dile de primera mano, que ¿no? nos haga, Digamos. que nos haga, nos eche Bueno, cuenta. pues lo que esté en nuestra mano ya seguro, seguro. Bueno, de todas maneras, Perfecto. vamos, la idea luego nosotros también moveremos los resultados de la investigación, o sea que yo creo que eso también quiera o no os va a servir para que el proyecto se conozca también en el ámbito un poco más académico, ¿no? Y tal, que normalmente no siempre se conocen estos proyectos que precisamente son los que están A más a ti, pie de María. calle, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero bueno, Héctor, muchas gracias por todo. De todas maneras, ya
Estamos Ujú. en contacto, lo que haré será que te paso en un par de editas. La queréis tener porque lo he estado grabando, excepto el corte de en medio, ya luego veré a ver si lo puedo editar un poquito y tal. Pero bueno, para que también lo Pues tengáis y bueno, y por supuesto, pues gracias a ti. gracias a ti y al resto de personas del medio por tu tiempo, que yo sé que más Nada, de pues una hora gracias a ti por el interés, de verdad. en un medio como el vuestro que no paráis es Pues mucho nada, tiempo. te lo Así mando. que Ahora te mando yo desde Málaga, saludos, ya nos contaréis lo de los un premios, correíto, te cómo mando yo va ahora mismo con todo. y si os podemos ayudar también a título personal. Venga, gracias a ti, María. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, pues lo espero. Venga, pues muchas gracias, ¿vale? Venga.